Hola clase, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un tema que ya hemos estado ocupando, pero vamos a darle la formalización. El tema es variables aleatorias. Una variable aleatoria es una función que asocia un número real perfectamente definido a cada punto muestral. Vamos a ver un ejemplo para que quede claro este concepto. El experimento consiste en lanzar un dado legal. El dado legal quiere decir que cada una de las caras del dado tiene la misma probabilidad de ocurrir. Y vamos a observar el número que queda arriba, la cara que queda arriba. Necesitamos conocer el espacio muestral. En este caso, los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tenemos que asociarle probabilidad a cada uno de esos resultados del espacio muestral. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor de 1 es igual a un sexto. Noten eso es lo que dice aquí. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor de 1 es un sexto. La variable aleatoria en este caso consiste en los resultados del experimento de lanzar un dado legal y observar la cara que queda arriba. Entonces así puedo yo sacar mi probabilidad de cada uno de los posibles resultados del espacio muestral. A esto se le dice función de probabilidad. Entonces, esta tablita que está aquí es mi función de probabilidad. Note que estoy asociando un número real perfectamente definido a cada uno de los valores del espacio muestral. Vamos a ver ahora otra función. Esta se llama función de distribución. La función de distribución está dada por esta ecuación. ¿Cómo quedaría nuestro caso? Entonces, la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor menor o igual que 1, esto es la probabilidad de que el resultado de mi experimento sea un valor menor o igual que 1, o que la cara del dado me salga un número menor que 1, menor o igual que 1, es un sexto. La probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor o igual que 2 es de 2 sextos. Noten que aquí lo que estoy haciendo, estoy calculando la probabilidad acumulada. ¿Allá? Observen que la función de probabilidad está marcada con letra minúscula, F minúscula. Y la función de distribución está marcada como F mayúscula. Aquí sí hay distinciones. Cuando vean una f de x minúscula y estén hablando de probabilidad o de estadística, les está hablando de la función de probabilidad. Y cuando les hable o cuando vean de la f de x mayúscula la f, están hablando de la función de distribución o de la probabilidad acumulada. También observen que para esta distribución en específico, la del dado, que vamos a ver un poco más adelante, que es una distribución discreta, si hay diferencia entre poner menor o igual o menor. Se lee igual, pero hay diferencia en el símbolo. Aquí yo tengo la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número menor o igual que 2. ¿Cuáles son menores o iguales que 2? El 1 o el 2. Y acá del otro lado me dice la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor menor que 2. El 2 no es menor igual que no es menor que el 2, entonces únicamente será el 1. Vamos a ver cómo podemos ocupar estos dos conceptos, ¿no? El de función de probabilidad y función de distribución. Tenemos el ejemplo de calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número mayor o igual que 2, pero menor o igual que 4.
los comprendidos en este experimento, los valores que cumplen, los valores del espacio muestral que cumplen con la condición de que sea mayor o igual que 2, pero menor o igual que 4, es el 2, el 3 y el 4. Entonces yo sumo la probabilidad de que x sea igual con 2, que x sea igual con 3 y que x sea igual con 4. ¿Qué pasa si ahora me pide la variable aleatoria tome un número mayor que 2, pero menor que 4? El único elemento del espacio muestral que cumple con ese requisito es el 3. Entonces es lo mismo que calcular la probabilidad que mi variable aleatoria tome un valor de 3, igual a un sexto. ¿Qué pasa si ahora me piden la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número menor o igual que 3? Pues menor o igual que 3, fíjense, aquí lo tengo, es 3 sextos, que es el equivalente a sumar la probabilidad de que x sea igual con 1, igual con 2 o igual con 3, porque son los elementos del espacio muestral que cumplen con la condición, y entonces sumo las probabilidades. Pero si me piden la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número menor que 3, el 3 no es menor que el 3, entonces solo ocupo el 2 y el 1, 2 sextos. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número menor que 5, igual que en el caso anterior, pues el 5 no es menor que el 5, entonces me quedo del 1 al 4, 4 sextos. O lo puedo calcular utilizando la distribución acumulada. Observen que si yo le quito al total, al 100%, le quito el valor de 5 y de 6, me va a dar 4 sextos. Veamos otro ejemplo. Vamos a generar nuestra función de probabilidades y nuestra función de distribución. Noten que aquí lo vamos a entender como la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor de 0, es decir, la probabilidad de que 0 carros lleguen a consumir gasolina en 30 minutos, o la probabilidad de que lleguen 2 carros en 30 minutos. Estas probabilidades son las que el ejercicio nos marca. La probabilidad de que 3 carros lleguen a cargar gasolina es 0.28. La probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor de 5 es 0.17. Y con eso podemos empezar a resolver cada inciso, ¿no? El inciso A nos pide más de 2 carros. Entonces eso es la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor mayor de 2. Mayor de 2 sería el 3, 4 y 5. Entonces yo puedo sumar 3, 4 y 5, o al 100% le resto lo de 0, 1 y 2. El inciso B nos dice a lo sumo 4 carros. Entonces quiere decir que no puede pasar de 4. A lo máximo son 4 carros. Entonces nos pide la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número menor o igual que 4. Entonces yo lo puedo sacar de aquí, 0.83, o al 100% le resto lo de 5. Y el último inciso es 4 o más carros lo hagan. Entonces nos está pidiendo la probabilidad de que mi variable aleatoria tome un número mayor o igual que 4, porque dice 4 o más. Si dijera más de 4 carros, solamente sería el 5, pero aquí nos está pidiendo 4 o más. Entonces
elementos del espacio muestral que cumplen esa condición es que 4 carros carguen o 5 carros carguen. Revisen otra vez estos ejercicios, espero les haya quedado claro y nos vemos la siguiente sesión. Recuerden que estoy para aclararles dudas si me consultan.